Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar trabajando el tema redes. En esta clase vamos a hacer una síntesis, vamos a tratar de ver algo de lo que charlábamos en la clase Zoom a partir de ese microaprendizaje que ustedes vieron. Ustedes vieron algo muy cortito con los temas básicos. A partir de ahí trabajaron un poco y charlamos bastante del tema en la clase Zoom. Vamos a tratar de ordenar todos esos conocimientos, que yo sé que son muchos, son varios, bueno, por eso los acompaño yo y los voy guiando a través de una presentación digital. Y luego vamos a ver qué pasa con las redes satelitales y esto de tener satélites para el uso de Internet, para poder ir entendiendo cómo, por qué, de qué manera llega toda esta señal. Cuando hay un inconveniente, cuando hay una dificultad en las comunicaciones, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, les comparto la presentación y seguimos. Vamos a trabajar con este concepto de redes. Por empezar, una red no es solamente una red de computadoras. Una red es un conjunto de entidades, de objetos, de personas, de eventos, de equipos, donde cada uno de estos elementos se llaman nodos. Así tenemos redes eléctricas a través de las cuales se van uniendo las centrales, los cableados, las distribuciones, etcétera, hasta que llegan a cada una de nuestras casas. Redes telefónicas, centrales telefónicas, redes de agua, redes sociales, es decir, eh, no solamente son redes de computadoras. Desde este concepto llegaron las redes informáticas. Una red informática es un conjunto de dispositivos, acá sí, dispositivos tecnológicos del estilo de computadoras, servidores, routers, switches, modems, por supuesto, notebooks, tabletas, celulares, etcétera, televisores smart. Todos estos dispositivos, algunos de los cuales vemos en esta imagen, que se conectan a través de un medio de comunicación. ¿Para qué? ¿Para qué se conectan? Para compartir recursos, para compartir información, para compartir datos, para compartir servicios. Cualquiera de esos elementos son los que pueden ocurrir. Datos y archivos, recursos como un disco, una impresora, un acceso a Internet, un email, una sala de juegos, ¿sí? Y se comunican todos esos dispositivos a través de ciertas reglas que se llaman protocolos de comunicación. Si no hubieran reglas establecidas y claras y todos trabajaran y se comunicaran y enviaran la información de la misma manera, seguramente no funcionaría. Bueno, así ocurrió en los comienzos de la comunicación entre dos equipos, ¿sí? Hasta que llegaron a la conclusión de que había que uniformarse, que había que buscar un lenguaje en común. Los elementos necesarios para que exista una red informática tal como la vemos aquí al costado, son, en primer lugar, dispositivos de red, equipos que puedan comunicarse. Para ello van a necesitar, por ejemplo, tener una placa de red, ¿sí? Como tienen las PCs, como tenían las PCs que tenemos en la sala de la escuela, en la sala de informática de la escuela, o bien con accesos inalámbricos, como tiene tu notebook, tu tableta o tu celular. Vamos a necesitar servidores, es decir, equipos dedicados. ¿Se acuerdan? En el escritorio del profesor de la sala de informática, que había una computadora que decíamos, es el servidor, todo está pasando en esa computadora, todo se resume en esta. Pero también las empresas, por ejemplo, Google tiene servidores para tu Gmail. Todas las cuentas de Gmail no están en una única computadora, están sectorizadas por países, pero también hay galpones, lugares enormes llenos de servidores, como esos que vos veías en el escritorio del profesor. Bueno, pueden ser dedicados a email. Hay servidores de contraseñas, servidores de validación de usuarios, para que no puedas pasar de esa computadora si es que vos no validaste la clave. Recién si validas la clave, bueno, ahí te permite pasar al resto de los dispositivos, sean los de juegos, etcétera. Bueno, decíamos entonces, dispositivos de red, PCs con acceso, con posibilidad de acceso a Internet o inalámbricos o por placas, servidores, routers, switch, modems, bueno, muchísimos más. Recursos para compartir. Claro, una red tiene sentido si voy a compartir. ¿Y qué es lo que puedo compartir? Bueno, espacio en disco. ¿Se acuerdan ustedes que en la sala, en las máquinas donde ustedes trabajaban, no se guardaba la información? Todos los trabajos de ustedes estaban guardados en el servidor que estaba en el escritorio. De esa manera, si ustedes a la clase siguiente venían y la computadora no funcionaba, se sentaban en cualquier otra y su trabajo estaba presente. ¿Por qué? Porque había un servidor que guardaba en su disco toda la información de las 20 máquinas de usuario que estaban puestas en la sala.
También impresoras. Recuerdan que podíamos imprimir desde el servidor o desde las PCs locales. También archivos. Yo, por ejemplo, les dejaba la tarea en el servidor y cada uno de ustedes entraba, la abría, podía verla y seguía trabajando. Bueno, y muchos otros recursos para compartir. Y para todo eso era necesario, y es necesario en una red informática, que haya un medio de comunicación, algo que conecte unos con otros. El medio de comunicación es el soporte físico por el cual van a ir los dígitos, los ceros y unos en los cuales se convierte toda esta información. Esos medios de comunicación pueden ser alámbricos o inalámbricos. ¿Qué significa esto de alámbricos o inalámbricos? Significa que las redes alámbricas utilizan cables. En la sala teníamos una red alámbrica donde el cable terminaba con un conector de este tipo. ¿Se acuerdan ustedes que en la pared había una cajita donde conectábamos y eso iba a la placa de red de nuestra computadora? Las notebooks, por ejemplo, tienen una posibilidad de conectar con un cable. Todos ustedes habrán visto en un costado una entradita que no es la de USB, que es un poco más cuadrada, en el que, si se fijan, entraría este tipo de conector. Quiere decir que si cualquiera de nosotros va con una notebook, podía ponerse en la sala, conectar un cable de las máquinas y utilizar Internet. Hay otro tipo de cables que se llaman cables UTP, como los cables de los teléfonos, ese cable blanquito, aplastadito, que no es redondo. También hay cables de red que usan tipo de cable Ethernet o algo similar. También hay cables coaxil. Este cable coaxil es el que baja de cablevisión, el que entra a tu televisor, el que baja la señal de cable o de Internet. Y ustedes habrán visto que es un cable muy rígido. No rígido, estricto como si fuera de madera, sino, diríamos, semirrígido, pero duro, difícil de doblar. ¿Por qué? Porque en su interior hay un cable muy finito de cobre. Si ese cable se quiebra, que es muy fácil de hacerlo, la señal no llega. Entonces, ese cable está protegido por una vaina plástica, arriba de eso hay una malla de cobre y arriba una especie de cable de goma bastante grueso, que es ese negro o a veces blanco que ustedes ven. También hay otro tipo de cables, que son las fibras ópticas. La fibra óptica es un cable mucho más rígido que tiene una diferencia con el anterior, con el coaxil. Se utiliza para transmisiones a alta velocidad y que cubren muchos kilómetros, distancias muy extensas. Todo nuestro país fue cableado en los años 90 con fibra óptica para dar señal y conectividad a todo el país. Decimos entonces que si hay cables de por medio, las redes son alámbricas. Si no, ustedes lo conocen, son inalámbricas. Y en ese caso, ¿qué se utilizan? Conectividad Wi-Fi, que significa Wireless Fidelity. Es una conectividad sin cable. Wire es cable, sin cable. Utiliza ondas de radio en vez de cables. Bluetooth es otro protocolo de comunicación que también utiliza radioenlaces y se utiliza para dispositivos cercanos, ¿sí? Todos aquellos que cubren ciertos metros. Ustedes más de una vez habrán cambiado información o se habrán pasado fotografías o imágenes o canciones, etcétera, usando Bluetooth con distintos dispositivos. Bueno, hoy por hoy casi todos tenemos Wi-Fi, entonces Bluetooth lo usamos menos, pero también sabían que lo podía hacer si los dos equipos estaban cerca. También hay otro tipo de redes inalámbricas además de estos. Haciendo una síntesis de estos medios de comunicación, tenemos los físicos, que utilizan cables, y los sin cables. Los físicos, fíjense que tienen diferentes tipos de alcance, y eso lo saben, pueden llegar a menos de 100 metros cuando utilizan, como los que tenemos en la sala. El cable coaxil da un poquito más, por eso puede llegar a cablear todo un edificio, por eso desde el poste que puede estar en la esquina de tu casa hasta que entra la señal y el cable a tu casa, bueno, cubre ciertos metros. La fibra óptica, que tiene un alcance mayor y que luego va conectando unos con otros. Sin cables tenemos Wi-Fi, que tiene una determinada cantidad de metros, el Bluetooth decíamos que tiene 10, el Wi-Fi puede tener un poco más. Esto lo comprueban ustedes. Tengo Wi-Fi en casa, pero si me voy al patio, a la parte de atrás de casa, al fondo o a la esquina, a veces ya pierdo la señal. O en el patio de la escuela, de acuerdo a donde te ponías, ya perdíamos capacidad, decíamos, no, ya no me da la señal. Además, entonces, de tener estos elementos para poder tener una red, necesitamos los protocolos de comunicación. ¿Qué es esto?
las normas o reglas que van a seguir para poder comunicarse. Si yo no envío, si mi máquina no envía los datos de esa manera, cumpliendo estas reglas, seguramente no van a llegar. ¿Qué establecen los protocolos? Bueno, ¿cómo vamos a codificar los mensajes? Recuerdan que en el video de microaprendizaje habíamos hablado de los paquetes, de que los ceros y unos se cortaban en bloques y se iban mandando de apartes para no mandar todo junto porque podía ser muy largo. Bueno, los protocolos establecen cómo se van a codificar esos mensajes, cuál va a ser el tamaño, qué tiempo va a estar el mensaje. Si un mensaje no llega a destino a tiempo, ¿cuánto tiempo va a estar? No lo reciben, no llega, hay un error, algo pasó, no podría estar la internet, la red llena de mensajes que no llegan a destino. Bueno, tienen un determinado tiempo y cuando no, son destruidos por los mismos protocolos porque no encuentran su lugar de destino. También estos protocolos establecen el camino. Por eso nosotros somos totalmente ajenos a esta situación, pero si yo me quiero conectar con mis datos de Google, de Gmail, que están, no sé si en Buenos Aires, en San Pablo, en Venezuela, en Miami, en Los Ángeles o en Madrid, no, no me preocupa cuál es el camino. Los protocolos de Internet van a ver por dónde se van a conectar. Si hubiera una dificultad y, por ejemplo, no tuviéramos conectividad con toda América del Sur, seguramente saldría por alguna línea, que ahora vamos a ver cómo podría ser, hacia el África o hacia España, y de ahí darían la vuelta para igualmente llegar al lugar de destino. Las redes se clasifican según distintos conceptos y acá, en el resumen que ustedes hicieron, muchos cometieron algún error. En los Prezi, por eso también me tomé el tiempito de que esto quede bien aclarado, en los Prezi hay mezcladas las clasificaciones, entonces vamos a ordenarlo. Seguramente hubo una mala interpretación en el video, porque el video está bien, pero vamos a tratar de que esto quede más claro. Por empezar, las redes se pueden clasificar según su alcance geográfico, es decir, la distancia que van a cubrir. Las vimos. Personal Area Network, Local Area Network, Metropolitan Area Network y Wide Area Network. La Personal Area Network, que nosotros la conocemos como PAN, es una red personal. Es la red que forman los equipos con los que estoy trabajando. Podría pensar mi oficina, mi escritorio, puedo tener una notebook o una computadora, puedo tener el teléfono celular, una tablet, un escáner, una impresora, un televisor inteligente, un Smart TV, ¿sí? Y va a cubrir una determinada distancia, unos 10 metros diría yo como mucho aproximadamente. Puedo tener algunos dispositivos y algunos software que amplíen esas distancias, pero en general están en esos sectores. Una red de área local, una LAN, cubre un edificio. Podría pensar una casa, podría pensar la escuela, podría pensar el edificio o una manzana, hasta unos aproximadamente de 50 a unos 200 metros. Para cubrir 200 metros necesitaría un repetidor. Más de uno de ustedes debe tener en algún lugar de la casa un TP-Link o un aparatito que enchufa porque la señal hacia la parte de atrás de la casa, o si tienen cuartos arriba, hacia los cuartos arriba no llega muy clara, se corta mucho. Bueno, esos repetidores extienden esos metros básicos que a veces se ven interrumpidos cuando hay paredes, cuando hay mucho hormigón, etc. Esa sería una red de área local. La que le sigue, la red metropolitana, sería una red que cubre una ciudad. Para eso, trabajamos, por ejemplo, con un ISP. El ISP es un proveedor de servicios de Internet. En nuestro caso podría ser Fibertel, podría ser Personal, podría ser Telecentro, podría ser Telefónica. En cada ciudad hay varios. ¿Qué hacen estos servicios? Bueno, van a conectar distintas LAN, distintas redes, para cubrir el espacio que tenemos a lo largo de toda una ciudad. Y por último, la red ancha, la Wide Area Network, es una red de alcance extenso, que en realidad va a ser como una unión de redes MAN. Imaginen que nosotros vamos poniendo zapatillas y vamos extendiendo distintas salidas, ¿no? Ponemos una zapatilla, varios cables y a partir de esa zapatilla ponemos otra y otra. Bueno, así se van unificando. Fíjense que yo puedo unir una ciudad de Estados Unidos por el este, cruzando el Atlántico, o puedo ir por el oeste y cruzar
hacia el lado de Tokio, o podría subir, o de Australia, o podría subir un satélite y volver a bajar. Bueno, esa red amplia es la que permite que se encuentre un camino, no importa dónde tenga que ir. Si el camino habitual está interrumpido, va a tomar otro camino alternativo. Y eso lo resuelven, entre otros elementos, los protocolos de comunicación. Esta sería entonces de acuerdo a la distribución geográfica. Tenemos otro tipo de clasificación. Por ejemplo, según cómo pueden acceder los usuarios. ¿Quién puede usar esta red? Bueno, por ejemplo, una red de Internet es una red pública, la puede usar cualquiera y está fragmentada. La información no está en un único lugar. Está diseminada por servidores en todo el mundo. Para usarla, va picando y va buscando a través de esos protocolos y esos caminos hasta llegar a la información que necesita o acceder al sitio que necesita. Una intranet sería una red privada, por ejemplo, imaginen de nuestra escuela. Imaginemos que toda la Casa Salesiana del Sagrado Corazón tiene una intranet. ¿Quiénes podrían utilizarla? Bueno, aquellas personas que han sido autorizadas para ello. ¿De quién sería la información propietaria de la Casa Salesiana, por ejemplo? ¿Y dónde estaría? Bueno, estaría seguramente en servidores en toda la casa. Ahora bien, si a esa misma red yo le permitiera, por ejemplo, que los alumnos ingresen desde su casa o que sus padres ingresen o que, eh, no sé, distintas casas de salesianas de otras provincias ingresen, ya podría estar hablando de una extranet. Es semipúblico, le permito a otras personas que también ingresen y la información puede estar solamente en un lugar o repartida en distintos lugares. También las redes se clasifican según su diseño, sus topologías. Y acá quienes trabajan son los ingenieros en comunicaciones, los ingenieros informáticos, los analistas y diseñadores de sistemas. ¿Para qué? Para establecer de qué manera todas esas computadoras se van a conectar, porque de acuerdo a eso voy a tener velocidad, eh, recorrido, distancias, posibilidades de que todos accedan. Fíjense, lo que nosotros teníamos en la sala es como esta. Se llama bus, como esta que está acá, y es un cable al que todas se van uniendo. Ese cable iba por la pared. Imagínense que podría ser, por ejemplo, este árbol, podría ser nuestra casa salesiana. Este sería el nodo principal, el servidor principal, y podría pensar, para el edificio de la primaria tengo una rama, para el edificio de la secundaria tengo otra rama. Dentro del edificio de la secundaria, estoy aquí abajito en la imagen de la izquierda, puedo pensar que hay una rama que se abre para la secundaria, otra que se abre para la primaria, perdón, para la parroquia y otra que se abre para el jardín. Dentro de esta podríamos tener varias computadoras, por ejemplo, la directora, las secretarias, las preceptoras. Acá podríamos tener sala de audiovisuales, biblioteca, laboratorio, sala de informática, ¿sí? La idea es que cuando se piensa en una red, cada, digamos, propietario con sus respectivos diseñadores van a tener en cuenta cuál es el mejor estilo o cuál es el mejor diseño de acuerdo a lo que haga falta. Por último, y casi terminando, ¿sabían que la mayoría de las comunicaciones con el punto más alejado del planeta no se realizan por satélite, sino desde la playa? Fíjense, unir dos puntos, por ejemplo, Los Ángeles y Tokio, por tierra son 9.000 kilómetros. Si yo quiero usar el satélite, tengo 36.000 kilómetros de subida, 4 veces más, y otros 36.000 de bajada. Es decir, quiero acceder a un servidor que está en Tokio, va a tener que recorrer el pedido de información. 36.000 kilómetros al satélite, se procesa, luego baja. Tiene la respuesta, sube 36.000 kilómetros, luego baja. ¿Cuántos kilómetros se han recorrido? Bueno, ¿sabían también que hay más de 1.000 millones de metros de cable submarino? Y gracias a ellos ustedes tienen internet en casa. Imaginen esta distancia de Tokio a Los Ángeles se puede ver de esta manera. Y existen estos cables submarinos. De ellos vamos a hablar en nuestro próximo Zoom. Para ir cerrando la tarea de hoy, un paso más para entender las redes. Ahora, ¿qué rol tienen los satélites? ¿Por qué los satélites de comunicaciones son tan importantes? ¿Y por qué Argentina tiene un lugar destacado en la comunicación con satélites? Y esto, ¿qué es lo que tiene que ver este cable suboceánico que llega a las toninas? ¿Se acuerdan que en el video de microaprendizajes decía que el cable de internet entra por Las Toninas? Las Toninas es una ciudad que está en el Partido de la Costa, provincia de Buenos Aires, cercana a San Clemente del Tuyú.
Bueno, vamos a mirar un poco más de esto en una película, que es la tarea que van a tener ustedes esta semana, se llama Arsat a la altura de las estrellas. De esta película les voy a pedir lo siguiente y les voy a comentar lo siguiente. Eh, la película dura aproximadamente 1 hora. ¿Hay alguna entrevista a algún profesional que tal vez les resulte un poquito más pesada? No les voy a pedir de esto nada técnico, ¿sí? Solamente quiero que presten atención a unos conceptos que están en la guía, que tienen que ver con la soberanía satelital, que tienen que ver con el porqué y tienen que ver con el desarrollo de la ciencia y la técnica en nuestro país. ¿Quiénes son nuestros científicos? ¿Se acuerdan que hace poquito, cuando se puso en el espacio el satélite SAOCOM, el SAOCOM 2, les conté que teníamos un exalumno de la escuela que había trabajado en el diseño de las mantas de estos, bueno, de este satélite? Bueno, eh, quiero que vean este proyecto, que es el de ARSAT, donde ponemos de manifiesto todo lo que nuestra gente, nuestros científicos pueden y son capaces de hacer. Chicos, nada más en esta clase. Nos estamos viendo a través de la tarea. Espero que les guste. Si no les gusta, me lo van a contar también. Les pido que lo trabajen. Y nos vemos en el próximo Zoom trabajando con esto que van a ver en esta película. Chao, chicos. Muchas gracias. Nos despedimos. Que estén bien.